El mexicano William "El Camarón" Zepeda pelea contra Shakur Stevenson por el Campeonato Mundial Ligero del Consejo Mundial de Boxeo el sábado 12 de julio en el Louis Armstrong Stadium en Queens, Nueva York. La pelea la puedes ver a través de DAZN en pago por evento y los ánimos están muy encendidos, respetable público. Les comento que el Turquís vino a patear el avispero con este comentario que se hizo viral en X. Hace un par de días el tío Turquís posteó lo siguiente: me daría mucho coraje si Berlanga y Zepeda noquearan a Shiraz y a Shakur Stevenson. Tenemos grandes planes para Shiraz y para Shakur y este resultado sería un completo desastre. Y pues ya ven que Shakira Twitterson se la pasa todo el día tuiteando en sus redes sociales, pues que lee el mensaje del Turquís y que se enoja. Y esto fue lo que respondió Shakur al Turquís: puedo de hecho hacerlo de otra manera. Oscar de la Hoya puede pelear por el Camarón y si acaso podría patearlos a los dos en la misma noche. Se encabritó el Shakur Stevenson y me da la impresión de que a los altos mandos del boxeo ya están hartos de Shakur Stevenson. El Turquís no tenía por qué escribir eso si no era con un fin específico, ¿no lo creen? Y creo que el fin específico, creo que el objetivo del tío Turquís era hacer enojar a Shakur Stevenson. Creo que el Turquís tiene grandes planes, pero para el Camarón, porque es un peleador más disciplinado y con más respeto a la autoridad. Shakur Stevenson es conocido por ser un peleador muy irrespetuoso y un verdadero dolor de cabeza para los promotores. Creo honestamente que en esta pelea sí le van a quitar a Shakur Stevenson su campeonato y Shakur ya lo presiente. Shakur tiene la presión de Oscar de la Hoya, del Turquís, del Camarón y de la propia afición, porque la afición, la mayoría ya no queremos ver a Shakur Stevenson como campeón, esa es la verdad. Y regálame un like en este momento si quieres que el Camarón noquee a Shakur Stevenson el próximo 12 de julio. Y si eres de los que ven nuestro contenido, te gusta nuestro contenido y aún no estás suscrito a Richie Vlog, suscríbete en este momento, toca la campanita y activa todas las notificaciones porque es gratis y de esa manera apoyas al canal a seguir creciendo. Camarón Zepeda tiene su postura bien definida. El Camarón Zepeda dijo que va a obligar a Shakur Stevenson a trenzarse como perro. Así lo dijo el Camarón con esas palabras, que va a obligar a Shakur a dar una pelea como perros trenzados y que no le importa al Camarón ser noqueado con tal de trenzarse con Shakur Stevenson y entrarle a los golpes. También el Camarón dijo hace unos días que su objetivo es noquear a Shakur Stevenson y que quizás lo noquearía en el round 10 o quizá un poco después y que el Camarón sabe que tiene que noquearlo a como dé lugar, no hay otra opción. Y pues estas palabras del Camarón Zepeda no le hicieron mucha gracia a Shakur Stevenson, quien el día de ayer le respondió al Camarón al enterarse de lo que dijo. Shakur Stevenson, visiblemente encabritado, respondió al Camarón que no hay manera de que el Camarón lo noquee, que era pura bullshit lo que el Camarón decía, puras palabras sin sentido. Inclusive Shakur Stevenson llamó a Tevin Farmer food, comida, y dijo que ni siquiera pudo noquear a Tevin Farmer y que mucho menos iba a noquearlo a él. También Shakur Stevenson dijo que recordara sus palabras, que Shakur siempre toma en cuenta todo lo que le ha dicho el Camarón, que si correlón, que si cobarde, que si tienen que poner un ring más pequeño, que si Shakur le tiene miedo al intercambio. Shakur Stevenson desde sus redes sociales dijo que el día de la pelea le iba a recordar todo lo que el Camarón le dijo cuando el Camarón mire a Shakur desde la lona. Shakur dijo que ahora sí está verdaderamente enojado, que si quiere entrarle al intercambio eso iba a tener, que Shakur no es ningún cobarde y que le va a dar Shakur Stevenson hasta para llevar. ¿Será cierto? ¿Se arriesgará Shakur Stevenson de esa manera? ¿Saldrá al intercambio con el Camarón Zepeda de macho a macho a ver quién cae primero? Yo lo dudo. No creo que Shakur Stevenson salga al intercambio de golpes con el Camarón, no creo que Shakur salga a fajarse con William Zepeda, pero lo que sí creo es que el Camarón lo va a forzar, así como lo hizo el Sugar Núñez con Rikishi. Creo que el Camarón va a cortar muy bien el ring y que va a cortarle todas las salidas a Shakur Stevenson.
El Panda Nayar y el Camarón saben perfectamente que esa es la única manera de ganarle a Shakur Stevenson, noquearlo, ir violentamente hacia el frente. Ahora bien, Shakur Stevenson llamó foot a Tevin Farmer de una manera despectiva y con todo respeto, a mí Tevin Farmer como fan se me hace mucho mejor peleador que Shakur Stevenson. Farmer también fue campeón del mundo y Camarón ya sabe del estilo de Shakur Stevenson a través de Farmer. Por eso Oscar de la Hoya quiso que el Camarón peleara 2 veces contra Farmer para que estuviera bien estudiado, para que estuviera bien aclimatado al estilo de Farmer, que se acostumbrara al estilo de Filadelfia, al Philly Shell. El Camarón ya sabe perfectamente lo que es el estilo de Filadelfia, ya le ganó a Farmer 2 veces, quien es mucho más técnico que Shakur Stevenson. Y yo creo que el Camarón sí le puede ganar a Shakur Stevenson por nocaut. Porque aparte Shakur Stevenson ya tiene hartos a los altos mandos del boxeo y quieren los grandes peces que ese cinturón cambie de dueño. Por la indisciplina de Shakur, porque ya no vende sus peleas, porque a la gente ya no le gusta el estilo de Shakur. Creo que vamos a ver algo histórico el 12 de julio cuando el Camarón Cepeda noquee al bocazas de Shakur Stevenson. El Camarón dijo literalmente que va a obligar a Shakur Stevenson a trenzarse con él como un perro, a fajarse como macho. Camarón Cepeda nos va a regalar lo que nosotros, el respetable público, queremos ver. Un tiro intenso, limítrofe, sangriento. Y estoy seguro de que tanto es su deseo, tanto lo desea, que le va a reventar la cabeza a Shakur Stevenson. Y veremos un batacazo al estilo de Bruno Zurache contra Jaime Munguía. Porque sorpresas más grandes se han dado en el boxeo y creo que el Camarón dejará helados a los apostadores, a las casas de apuestas y a la gente que no cree en él. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que el Camarón va a dar el batacazo ante Shakur Stevenson? ¿Creen que la estrategia de trenzarse como perro sea la estrategia correcta? Queremos ver sus opiniones aquí en la cajita de comentarios. Escríbanos con la confianza de que los vamos a leer a todos y a cada uno de ustedes. El día de ayer también Shakur Stevenson en su cuenta de Instagram posteó lo siguiente. Les digo que se la pasa posteando todo el día. Hay mucha gente que duda de mí. No puedo esperar para callarles la boca. 20 días. Recuerden todo lo que han estado diciendo de mí. Y en vez de postear tanto y pasarse tanto tiempo en sus redes sociales, que mejor se ponga a entrenar, porque el Camarón anda en plan serio, el Camarón anda en plan de pelea callejera y creo que sí le va a reventar la maceta al Shakur. El Camarón se me hace que es más macho y quiere más la victoria que el mismo Shakur Stevenson. ¿Ustedes qué opinan? También, sobre todo, quiero saber qué opinan de lo que dijo el tío Turquis. ¿Fue sarcasmo? ¿Fue una amenaza para Shakur Stevenson? ¿A qué se refiere con que sería un desastre si el Camarón le gana a Shakur Stevenson? ¿Un desastre para quién? ¿O realmente no hay nada de sarcasmo y el Turquis simplemente expresó una opinión sin ninguna intención velada? ¿Qué opinan de las palabras del tío Turquis que encendieron inmediatamente a Shakur Stevenson? Porque digo, el Shakur no se tardó nadita en responderle al Turquis diciendo que él puede darle una paliza a Oscar de la Hoya y a Cepeda en la misma noche. Así que yo creo que este tweet que posteó el Turquis fue para molestar a Shakur y joder con su mente desde ahorita. ¿Ustedes qué opinan? ¿Le quitarán el invicto y el campeonato a Shakur Stevenson? Yo creo que sí. Shakur Stevenson tiene 27 años, es zurdo, al igual que Farmer, tiene el mismo estilo de pelea que Farmer, ostenta un récord profesional de 23 peleas ganadas, 11 de ellas por nocaut, mide 1.73 y tiene un alcance de 173 centímetros. Camarón Cepeda, por su parte, ha estado entrenando muy duro persiguiendo gallinas como Rocky. Físicamente están parejos, los dos están igual, misma altura, mismo alcance y es el orgullo de San Mateo Atenco. Camarón Cepeda tiene 28 años, en edad también están parejos, pero en el poder noqueador el Camarón es mucho más fuerte. Camarón Cepeda está invicto, al igual que Shakur Stevenson, tiene un récord de 33 peleas ganadas, 27 de ellas por nocaut y está listo para dar el batacazo el 12 de julio. Ya fue el primer cara a cara hace unas semanas atrás y en el cara a cara el Camarón se veía tranquilo, exhibiendo una sonrisita burlona, de esas que calan, una sonrisa sardónica, rígida, forzada, sin transmitir ninguna alegría, una sonrisa cínica y cruel que prendió a Shakur Stevenson y Shakur le gritó que no sabía con quién se estaba metiendo y que se lo iba a demostrar en el ring el día de la pelea. Camarón gana, yo creo que Camarón gana, Camarón no va a correr, Camarón va a trenzarse como perro con Shakur y estoy seguro que va a noquear a Shakira Twitterson en contra de todos los
los pronósticos. Yo voy al Camarón y ustedes queremos leer sus pronósticos aquí en la cajita de comentarios. Y esto es todo por el día de hoy, respetable público. Les quiero mandar un saludo muy especial a nuestros suscriptores que nos comentan y que comparten nuestros videos. Si este video te ha parecido entretenido, interesante, útil, chido, compártelo por favor en todas tus redes sociales para que podamos llegar a nueva audiencia. Gracias a mi familia y a mi hermano, quienes siempre me acompañan en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.